Vieja insoportable, nadie te aguanta. Vas a comer sola de todos modos. Esas palabras aparecieron en la pantalla de mi teléfono aquella noche de Navidad. Las leí una vez, luego otra, y otra más. No eran de un desconocido, eran de mis propios hijos, en el grupo familiar que yo misma había creado años atrás con tanto cariño. Esa noche entendí que una cena podía destruir mucho más que una familia. Podía destruir la ilusión de que el amor de madre era suficiente para mantener unidos a quienes ya no querían estarlo. Me llamo Josefa Tonantzin, tengo 59 años. Vivo en una casa que construí con mis propias manos, con el sudor de décadas de trabajo honesto. Una casa donde crecieron 3 hijos, Teodoro, Rodolfo y Diana. Una casa que aquella Nochebuena estaba llena de comida, de luces navideñas encendidas, de la mesa puesta con mis mejores platos, y completamente vacía de las personas que más amaba en este mundo. Esta es la historia que guardé demasiado tiempo. La historia de una madre que creyó que el amor incondicional bastaba, y la historia de una noche en la que todo cambió para siempre. 2 semanas antes de Navidad, envié el mensaje al grupo familiar. Lo redacté con cuidado, eligiendo cada palabra como quien elige flores para un altar. Mis amores, este año quiero que cenemos juntos en Nochebuena. Prepararé todo lo que les gusta. Los espero a las 8 de la noche. No falten. Los amo. Agregué un emoji de corazón rojo. Incluso un arbolito de Navidad. Intenté sonar alegre, cálida, como siempre había sido con ellos. Teodoro respondió primero. Veo, mamá. Rodolfo puso un pulgar hacia arriba. Diana ni siquiera abrió el mensaje durante 2 días. Pero yo, ilusa de mí, interpreté esos silencios como confirmaciones. Pensé, están ocupados, tienen sus vidas, pero vendrán. Siempre vienen cuando los necesito. ¿O no? Compré todo con semanas de anticipación. Fui al mercado temprano una mañana de diciembre, cuando el aire aún estaba frío y las calles olían a tamales y atole. Escogí el pavo más hermoso que encontré. Compré castañas, nueces, manzanas para el ponche. Compré los chiles poblanos que Teodoro tanto amaba para el relleno, las especias que Rodolfo prefería para el mole, y la harina para hacer las galletas de jengibre que Diana comía desde niña. Gasté más de lo que debía, pero no me importó. Era Navidad, era mi familia. Pasé 3 días cocinando. Mis manos, que ya no son tan jóvenes como antes, pelaron papas, picaron cebolla, amasaron, revolvieron, probaron. La casa se llenó de esos aromas que solo existen en diciembre. Canela, clavo, chocolate, pino del árbol que decoré yo sola en la sala. Puse la mesa el 24 de diciembre por la tarde. Saqué el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé. Coloqué los 4 platos de porcelana, las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales, las servilletas de tela dobladas con esmero. En el centro puse un centro de mesa con flores rojas y velas blancas. Todo estaba perfecto. Me vestí con mi mejor blusa, una color vino que Teodoro me había regalado años atrás. Me peiné, me maquillé apenas, me puse un poco de perfume. Quería verme bien para ellos. Quería que al llegar sintieran orgullo de su madre. A las 7:30 de la noche, la casa estaba lista. Las luces encendidas, la música navideña sonando bajito, el pavo dorado descansando en la charola más grande. Todo listo. Me senté en la sala a esperar. Las 8 llegaron. Nadie tocó la puerta. Las 8:30. Silencio. A las 9 tomé mi teléfono. Les escribí al grupo. ¿Ya vienen? La cena está lista. Nadie respondió. A las 9:30 llamé a Teodoro. No contestó. Llamé a Rodolfo. Buzón de voz. Llamé a Diana. Directamente colgó la llamada. A las 10 de la noche me di cuenta de algo terrible. No iban a venir. Me levanté del sillón. Caminé hasta la mesa. Observé todo lo que había preparado con tanto amor. Y en ese momento sentí algo frío recorrerme el pecho. No era tristeza todavía. Era incredulidad. Tomé mi teléfono de nuevo. Entré al grupo familiar. Y entonces lo vi. Había un chat paralelo. Uno que ellos habían creado sin mí. Alguien, por error, había enviado un mensaje al grupo equivocado. Era Diana. ¿En serio tenemos que ir a cenar con ella? Siempre es lo mismo. Nos hace sentir culpables si no vamos. Rodolfo había respondido. Yo ya tengo planes. Que se enoje si quiere. Y Teodoro, mi hijo mayor, el que siempre fue el más calmado, escribió. Bella chata, ninguém aguenta você. Vai comer sozinha mesmo. Bella chata, nadie te aguanta. Vas a cenar sola.
Leí esas palabras en portugués mezclado con español, como si el desprecio necesitara otro idioma para doler más, y algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso, de esos que se lloran de inmediato. Fue silencioso, profundo, definitivo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me senté sola frente a aquella cena que había preparado para 4. Serví un plato para mí, solo uno. Corté un trozo de pavo, lo llevé a mi boca. Masticaba, pero no sentía sabor. Tragaba, pero no sentía hambre. La música navideña seguía sonando. Las velas seguían encendidas. Las luces del árbol parpadeaban suavemente. Pero yo estaba completamente sola. Y entonces, en medio de ese silencio insoportable, tomé una decisión que cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hay recuerdos que duelen más cuando son hermosos, porque contrastan con lo que vino después, porque te obligan a preguntarte en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Antes de aquella Nochebuena terrible, hubo años de risas, de abrazos, de una familia que parecía inquebrantable. Recuerdo cuando Teodoro nació. Fue un jueves de abril, hace 35 años. Yo tenía 24. Era tan joven, tan llena de sueños. Mi esposo, Rafael, me tomó de la mano en el hospital y me dijo: «Vamos a darle todo lo que nosotros no tuvimos». Y cumplimos esa promesa. Trabajamos día y noche para que nuestros hijos nunca conocieran el hambre que nosotros habíamos conocido de niños. Teodoro fue un bebé tranquilo, de ojos oscuros y manos pequeñitas que se aferraban a mi dedo índice como si fuera su única certeza en el mundo. Le cantaba canciones de cuna mientras lo mecía en mis brazos, le preparaba papillas caseras, le cosía su ropa cuando no teníamos dinero para comprarla nueva. Era mi primogénito, mi orgullo. 2 años después llegó Rodolfo, y con él llegó el caos. Era un niño inquieto, curioso, siempre corriendo por la casa, siempre preguntando por qué. Se caía, se raspaba las rodillas, lloraba 5 minutos y volvía a correr. Rafael decía que Rodolfo había heredado mi energía. Yo decía que había heredado la terquedad de su padre. Los dos teníamos razón. Y 5 años más tarde, cuando ya pensaba que mi familia estaba completa, llegó Diana, mi única hija, mi niña de ojos claros y risa contagiosa. La recibí con lágrimas de felicidad, la última pieza de mi rompecabezas. Con ella, mi vida quedó completa. Vivíamos en una casa pequeña entonces. 2 recámaras, un baño, una cocina donde apenas cabía la mesa. Pero en esa casa humilde crecieron mis hijos rodeados de amor. Los domingos hacíamos carne asada en el patio. Los sábados veíamos películas juntos, apretujados en el único sillón que teníamos. En las noches, antes de dormir, les leía cuentos mientras ellos se peleaban por quién se acostaba más cerca de mí. Éramos felices. Rafael trabajaba en la construcción. Se iba al amanecer y regresaba al atardecer, con las manos llenas de callos y la ropa cubierta de polvo, pero siempre llegaba con una sonrisa. Siempre nos abrazaba antes de ir a bañarse. Siempre nos hacía sentir que todo iba a estar bien. Yo trabajaba limpiando casas, no me avergonzaba. Limpiaba oficinas, departamentos, casas enormes de gente que tenía más dinero del que sabía gastar. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba desayuno preparado para los niños, tomaba 2 camiones para llegar a mi primer trabajo del día. Regresaba al mediodía, preparaba la comida, ayudaba a los niños con las tareas, luego salía de nuevo a limpiar otra casa por la tarde. Mis manos siempre olían a cloro. Mis rodillas siempre estaban adoloridas de tanto tallar pisos, pero nunca me quejé, porque cada peso que ganaba era para ellos, para que Teodoro pudiera estudiar, para que Rodolfo tuviera sus útiles escolares, para que Diana pudiera ir a clases de ballet, ese sueño que tanto le ilusionaba. Nunca les faltó nada esencial. Cuando Teodoro cumplió 15 años, quería una bicicleta. No teníamos dinero. Rafael y yo trabajamos turnos dobles durante 3 meses. Dejamos de comprar carne. Yo remendé mi ropa vieja en lugar de comprar nueva. Ahorramos cada centavo, y el día de su cumpleaños le dimos aquella bicicleta roja que él tanto había soñado. Lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte que pensé que me quebraría las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. Rodolfo quería ser futbolista. No teníamos para pagar una academia deportiva, pero Rafael lo llevaba cada fin de semana a jugar al parque, le enseñaba técnicas, lo alentaba.
Yo le lavaba el uniforme a mano después de cada partido, aunque volviera empapado de lodo. Lo veía correr en esa cancha improvisada y sentía que todo mi cansancio valía la pena. Diana soñaba con ir a Disneylandia. Guardé dinero durante 4 años. 4 años sin comprarme un solo par de zapatos nuevos. 4 años comiendo frijoles y arroz cuando el dinero no alcanzaba. Pero cuando cumplió 10 años, la llevamos a Los Ángeles. Vi su carita iluminada frente al castillo de la Cenicienta y supe que cualquier sacrificio había valido la pena. Así criamos a nuestros hijos, con sacrificio, con amor, con la certeza de que todo lo que hacíamos tenía sentido. Cuando Rafael murió, hace 7 años, pensé que no iba a sobrevivir al dolor. Fue un infarto repentino. Salió al trabajo una mañana y nunca regresó. Me llamaron del hospital, pero cuando llegué ya era tarde. Ya no estaba. Mis hijos lloraron conmigo en el funeral. Teodoro, que ya tenía 28 años, me abrazó y me dijo: «No te preocupes, mamá, yo voy a cuidarte». Rodolfo, con 26, puso su mano sobre mi hombro y prometió: «Nunca te vamos a dejar sola». Diana, con 21 años, se aferró a mí y susurró: «Eres la mujer más fuerte que conozco». Y yo les creí. Les creí porque eran mis hijos, porque los había criado con valores, porque les había enseñado a honrar a sus padres, a ser agradecidos, a recordar de dónde venían. Durante los primeros meses, después de la muerte de Rafael, estuvieron presentes. Teodoro venía los domingos a arreglar cosas de la casa que se descomponían. Rodolfo me llevaba al mercado. Diana me visitaba entre semana y me ayudaba con la limpieza, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Teodoro consiguió un ascenso en su trabajo. Empezó a viajar mucho. Sus visitas pasaron de ser semanales a mensuales. Rodolfo se casó con una mujer que nunca me miró con cariño. Desde el principio sentí su frialdad, pero no dije nada. No quería causar problemas. Las visitas se volvieron esporádicas. Siempre tenía una excusa: el trabajo, el tráfico, los compromisos sociales. Diana se fue a vivir a otra ciudad por su trabajo. Hablábamos por teléfono, pero ya no era lo mismo. Sus llamadas eran breves, apresuradas, siempre interrumpidas por algo más importante. Yo seguí trabajando. Limpié casas hasta los 55 años, cuando mi espalda ya no aguantó más. Pero había ahorrado. Había sido prudente. Compré esta casa más grande hace 10 años, cuando Rafael aún vivía. La puse a mi nombre. Fue mi refugio después de que él se fue. También compré 3 autos usados, pero en buen estado. 1 para cada hijo. Los puse a mi nombre porque quería asegurarme de que los cuidaran, de que supieran que eran un regalo valioso. Les dije: «Estos autos son suyos, pero están a mi nombre por si algún día necesitan venderlos o pasa algo legal. Es para protegerlos». Nunca imaginé que esa decisión se volvería tan importante. Mis hijos crecieron, se convirtieron en adultos, hicieron sus vidas, y yo, poco a poco, me convertí en una sombra, en alguien a quien llamaban solo cuando necesitaban algo: dinero para un pago, ayuda con los nietos que nunca me dejaban ver más de 1 hora, un favor rápido que yo siempre cumplía sin cuestionar. Pero cuando yo necesitaba compañía, cuando los llamaba solo para escuchar sus voces, las respuestas eran siempre las mismas: «Estoy ocupado, mamá. Luego te llamo. No tengo tiempo ahorita». Y yo aceptaba, porque era su madre, porque el amor de madre no pide, no exige, no condiciona. O eso creía yo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las grietas en una familia no aparecen de un día para otro. Se forman lentamente, como las fisuras en una pared antigua. Al principio son tan delgadas que ni siquiera las ves, pero están ahí, creciendo, esperando el momento de convertirse en abismos. La primera vez que sentí que algo estaba cambiando fue hace 3 años, en el cumpleaños de Teodoro. Cumplía 32. Yo había preparado su pastel favorito, uno de 3 leches con fresas que le encantaba desde niño. Lo llamé para preguntarle a qué hora podía pasar a dejárselo. «Mejor no vengas, mamá», me dijo con una voz extraña, distante. «Vamos a celebrar con los amigos y, bueno, ya sabes, es ambiente de adultos». Ambiente de adultos, como si yo fuera una niña, como si mi presencia avergonzara a mi propio hijo. Tragué saliva. No quise pelear. «Está bien, hijo. ¿Entonces paso mañana?» «Mejor te marco yo cuando tenga tiempo», respondió. Y colgó. Nunca marcó. El pastel se quedó en mi refrigerador durante 1 semana. Lo comí yo sola,
un pedazo cada noche, mientras veía las fotografías viejas de cuando Teodoro era niño. En esas fotos, él me abrazaba con esa sonrisa enorme, sin dientes de enfrente, con los ojos brillantes de amor puro. ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre que no quería verme? 2 meses después, Rodolfo me invitó a comer. Me emocioné. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que compartíamos una comida juntos. Me arreglé bien, me puse mi mejor vestido. Llegué puntual al restaurante que él había elegido, pero cuando llegué entendí por qué me había invitado. «Mamá, necesito que me prestes dinero», me dijo antes de que el mesero siquiera nos trajera el menú. «Son 100,000 pesos. Es urgente. Tengo una oportunidad de negocio y necesito el capital. 100,000 pesos, todo lo que me quedaba ahorrado después de pagar los gastos del mes. ¿Y cuándo me lo devolverías?», pregunté con cuidado, sin querer sonar desconfiada. «En 6 meses. Te lo prometo, mamá. Es una inversión segura». Algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Pero era mi hijo, mi Rodolfo, el niño inquieto que había cargado en mis brazos, que había curado cuando se enfermaba, que había alimentado con mi propio esfuerzo. Le di el dinero. Han pasado 3 años. Nunca me devolvió un solo peso. Cuando le pregunto, siempre tiene una excusa. «El negocio va lento. Estoy esperando un pago. Pronto te deposito». Pero el dinero nunca llega. Y las llamadas de Rodolfo tampoco. Solo me busca cuando necesita algo más. Con Diana fue diferente. Más sutil, más doloroso. Un sábado por la tarde, hace 2 años, me animé a visitarla sin avisar. Vivía en un departamento bonito al norte de la ciudad. Toqué la puerta con una bolsa de tamales que había hecho esa mañana, pensando en sorprenderla. Abrió la puerta a medias. No me invitó a pasar. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. «Te traje tamales, mi amor. Pensé que podíamos comer juntas». «Es que tengo visitas», dijo mirando hacia atrás. Escuché risas adentro. Risas femeninas. «No es buen momento. Solo será un ratito», insistí. Necesitaba tanto estar con ella. Diana suspiró. «Mamá, en serio. Estoy ocupada. Mejor hablamos luego, ¿sí?», y cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo de aquel edificio elegante, con mi bolsa de tamales en las manos, sintiéndome como una vendedora rechazada. Escuché las risas continuar del otro lado de la puerta. Diana estaba celebrando algo con sus amigas, y yo no estaba invitada a su vida. Regresé a casa en el autobús, con los tamales todavía calientes. Los repartí entre los vecinos. No quería comerlos sola. Me hubieran sabido a humillación. Pero lo peor no fueron esos momentos aislados. Lo peor fue darme cuenta de que se estaban convirtiendo en un patrón. Las llamadas telefónicas que hacía los domingos ya no eran respondidas. Mis mensajes en el grupo familiar quedaban sin leer durante días. Cuando les escribía «los extraño», nadie respondía. Cuando les preguntaba «¿cómo están?», recibía respuestas de una sola palabra: «Bien, ocupado. Después hablamos». Las invitaciones a mi casa siempre eran rechazadas. «No puedo, tengo trabajo. Ese día tengo compromiso. Mejor otro día». Pero ese otro día nunca llegaba. Me di cuenta de que solo me buscaban cuando me necesitaban. Teodoro me llamaba cuando necesitaba que le cuidara a su hijo, mi nieto de 6 años, porque la niñera había faltado. Me lo dejaba a las 7 de la mañana y lo recogía a las 9 de la noche, sin siquiera preguntarme si yo tenía planes. Yo dejaba todo para cuidar a ese niño hermoso. Le preparaba su comida favorita, jugaba con él, le contaba cuentos, y cuando Teodoro llegaba por él, apenas me daba las gracias. Se lo llevaba y no volvía a llamar hasta la siguiente emergencia. Rodolfo me buscaba cuando necesitaba que le firmara papeles del auto que estaba a mi nombre. «Es solo un trámite, mamá. Fírmame aquí». Yo firmaba sin leer, confiando en él. ¿Qué más podía hacer? Era mi hijo. Diana me llamaba cuando necesitaba consejo, pero no para escucharme, solo para desahogarse. Hablaba durante 1 hora sobre sus problemas laborales, sus frustraciones, sus decepciones amorosas. Yo escuchaba con paciencia, le daba mi opinión cuando me la pedía. Pero cuando yo intentaba compartir algo de mi vida, algo de mi soledad, ella siempre encontraba la manera de cortar la conversación. «Ay, mamá, me están llamando del trabajo. Luego hablamos». Luego nunca llegaba. Me convertí en una conveniencia, en alguien útil, pero no en alguien amado. Y lo más triste es que yo seguía justificándolos. «Están ocupados», me decía a mí misma. «Tienen sus propias vidas. Es normal.
Los jóvenes de ahora son así, más independientes, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía la verdad. Sabía que algo se había roto, que el amor que yo les había dado durante décadas no estaba siendo correspondido, que me estaba volviendo invisible para las 3 personas que más amaba en este mundo. Empecé a sentirme sola, profundamente sola. No era la soledad de no tener a nadie alrededor, era peor. Era la soledad de tener hijos vivos, saludables, exitosos, y sentir que no les importabas. Intenté hablarlo con ellos. Lo intenté de verdad. Un domingo por la tarde, hace un año, logré reunirlos a los 3 en mi casa. Había insistido tanto que finalmente aceptaron venir. Preparé su comida favorita. Puse la mesa con cuidado. Quería que ese momento fuera especial. Durante la comida, junté valor y les dije: «Hijos, necesito hablar con ustedes». Teodoro levantó la vista de su teléfono por un segundo. Rodolfo siguió comiendo. Diana suspiró. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Teodoro con impaciencia. «Es que los extraño mucho. Siento que ya no nos vemos como antes. Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, que viniéramos a comer cada domingo, como hacíamos cuando su papá vivía». Hubo un silencio incómodo. Rodolfo habló primero. «Mamá, ya no somos niños. Tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos. No podemos estar viniendo cada domingo como si tuviéramos 10 años. No digo cada domingo», traté de explicar, «pero aunque sea una vez al mes, para que no perdamos la conexión». Diana soltó una risa seca. «Mamá, no nos hagas sentir culpables. Ya venimos hoy, ¿no? ¿Qué más quieres?». Teodoro intervino con un tono conciliador, pero frío. «Mamá, entiendo que estés sola, pero no podemos llenar ese vacío. Cada quien tiene su vida. Deberías hacer amigas, salir, hacer algo. No puedes depender de nosotros para ser feliz». Sus palabras me golpearon como piedras. No respondí, solo asentí. Terminamos de comer en silencio. Se fueron 1 hora después, cada uno con una excusa distinta. Esa noche lloré en mi cama. Lloré como no había llorado desde la muerte de Rafael, porque entendí algo terrible. Mis hijos me veían como una carga, como alguien dependiente, necesitada, molesta. Yo, que había sacrificado mi juventud por ellos. Yo, que había trabajado hasta que mi cuerpo no pudo más para darles una vida digna. Yo, que nunca les había pedido nada a cambio más que un poco de tiempo, un poco de amor. Pero para ellos, eso era demasiado. Después de esa conversación, dejé de insistir. Dejé de llamarlos tan seguido. Dejé de escribir en el grupo familiar. Esperé a que ellos me buscaran. Pasaron semanas, luego meses, y nadie me buscó, solo cuando necesitaban algo. Y así llegó la Navidad de este año. Esa Navidad en la que decidí hacer un último intento, un último esfuerzo por recuperar a mi familia. Les escribí con 2 semanas de anticipación. Les supliqué sin decir que estaba suplicando. Les abrí mi corazón con ese mensaje inocente. «Los espero a las 8 de la noche. No falten. Los amo». Y ellos respondieron con indiferencia, con emojis vacíos, con silencios. Debí saberlo. Debí entender que ya no les importaba. Pero el corazón de una madre siempre espera, siempre cree, siempre perdona antes de que haya nada que perdonar. Y esa esperanza casi me destruye. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay una mentira que las madres nos contamos a nosotras mismas. Una mentira peligrosa que repetimos como un mantra cada vez que nuestros hijos nos lastiman. No lo hacen con mala intención. Solo están ocupados. Solo están pasando por una etapa difícil. Solo necesitan tiempo. Yo repetí esa mentira durante años. Cada vez que Teodoro cancelaba una visita en el último minuto, yo me decía: «Está estresado por el trabajo. Es un buen hijo. Solo necesita espacio». Cada vez que Rodolfo me pedía dinero prestado y nunca me lo devolvía, yo justificaba: «Está pasando por dificultades económicas. Ya me pagará cuando pueda. Es solo temporal». Cada vez que Diana colgaba el teléfono abruptamente o rechazaba mis invitaciones, yo pensaba: «Tiene su propia vida ahora, es independiente, eso es bueno». Yo la eduqué para ser fuerte. Me volví experta en excusarlos, en minimizar mi dolor, en convertir cada desplante en algo comprensible, en algo justificable, en algo que yo podía soportar si tan solo fuera más paciente, más comprensiva, más flexible. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que mientras yo me anulaba para no incomodarlos,
Ellos se acostumbraron a mi ausencia, se acostumbraron a que yo siempre estuviera disponible cuando me necesitaban, pero nunca exigiera nada a cambio. Me convertí en un recurso, no en una persona. Recuerdo un episodio hace año y medio que debió haberme abierto los ojos, pero no lo hizo, porque yo ya estaba demasiado sumergida en mi propia negación. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en el supermercado comprando las cosas de la semana cuando recibí una llamada de Teodoro. Me emocioné tanto al ver su nombre en la pantalla que casi tiro la canasta de las compras. «Hijo, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Mamá, necesito un favor urgente», dijo sin siquiera saludar. «¿Puedes cuidar a Santiago esta noche? Es que tengo una cena de trabajo importantísima y la niñera se enfermó». Santiago era mi nieto, el hijo de Teodoro, un niño hermoso de 6 años que me llenaba el corazón cada vez que lo veía. Pero las visitas siempre eran así, urgentes, imprevistas, funcionales. «Claro que sí, hijo. ¿A qué hora me lo traes?» «En 1 hora. ¿Está bien? Es que de verdad es urgente». Sí, no hay problema. Aquí los espero». Dejé el supermercado a medias. Regresé a casa corriendo. Tenía que limpiar, preparar algo de cenar para Santiago, sacar sus juguetes favoritos que guardaba en un cajón especial para cuando venía. Teodoro llegó exactamente 1 hora después. Entró apurado, casi sin mirarme. Santiago llevaba su mochila con pijama y cepillo de dientes. «Gracias, mamá. Vuelvo como a las 11. ¿Tan tarde?», pregunté sorprendida. «Es una cena importante. Ya sabes cómo son estas cosas». Se fue sin siquiera abrazar a su hijo. Santiago se quedó parado en la sala, con su mochila a medio cargar, viéndome con esos ojos grandes llenos de tristeza. «¿Tu papi siempre tiene mucho trabajo?», le pregunté mientras le ayudaba a quitarse los zapatos. «Sí», respondió el niño con una vocecita pequeña. «Y mi mami también. Por eso siempre me dejan contigo o con la niñera». Me dolió el pecho. Ese niño necesitaba a sus padres, pero ellos estaban demasiado ocupados construyendo sus carreras, su estatus, su vida perfecta de adultos exitosos. Esa noche jugamos a los carritos, cenamos quesadillas, vimos una película de dinosaurios que le encantaba. Santiago se quedó dormido en mi regazo a las 9. Lo cargué hasta mi cama, lo arropé con cuidado, besé su frente. Las 11 llegaron. Teodoro no apareció. La medianoche. Nada. La 1 de la madrugada. Silencio. Le marqué. No contestó. Le escribí. No respondió. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. «Perdón, mamá. La cena se alargó. ¿Puedes quedarte con él hasta mañana? Paso como a las 10. No me preguntó. Me informó. Respondí. «Está bien, hijo. Duérmete tranquilo». Pero no estaba bien. Yo tenía una cita médica a las 9 de la mañana del sábado. Una cita que había esperado 3 meses para que me revisaran una molestia en el pecho que me tenía preocupada. Pero cancelé la cita, porque mi nieto me necesitaba, porque Teodoro me necesitaba. ¿Y qué pasó? Teodoro llegó a las 2 de la tarde. No a las 10, a las 2. Entró riéndose, hablando por teléfono, oliendo a perfume caro. Cuando colgó, me dijo: «Gracias, mamá. La cena salió excelente. Creo que vamos a cerrar el contrato». «Qué bueno, hijo», respondí tratando de sonreír. «¿Verdad? Y después nos fuimos a un bar con el cliente. Se puso buenísima la noche. Después, se fue a un bar, mientras su hijo dormía en casa de su abuela, mientras su madre cancelaba su cita médica para cuidar al niño que él había dejado bajo la excusa de trabajo urgente. Pero no dije nada. Sonreí. Le di un abrazo. Le dije: «Me da gusto que te vaya bien». Teodoro tomó a Santiago de la mano y se fue. Ni siquiera me pagó gasolina. Ni siquiera me agradeció realmente. Solo me dio un beso rápido en la mejilla y desapareció. Me quedé parada en la puerta viendo cómo su auto se alejaba. Y en ese momento debí enojarme. Debí llamarlo y decirle que lo que había hecho no estaba bien, que no podía usarme así, que yo también tenía una vida, necesidades, compromisos, pero no lo hice, porque tenía miedo. Miedo de que si me quejaba, si le exigía respeto, dejaría de buscarme. Y entonces no volvería a ver a mi nieto, no volvería a escuchar la voz de mi hijo. Así que me tragué la rabia, me tragué la decepción, y seguí siendo la mamá comprensiva, disponible, incondicional. Con Rodolfo era peor, porque Rodolfo había aprendido que podía manipularme emocionalmente. Hace 8 meses llegó a mi casa un domingo por la tarde. No había avisado.
Simplemente tocó la puerta y cuando abrí, lo vi ahí con una sonrisa extraña, una sonrisa que yo ya conocía. Era la sonrisa que ponía cuando necesitaba algo. «Mamá, qué gusto verte», me dijo abrazándome con esa efusividad falsa que dolía más que su indiferencia. «Hijo, pasa. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina. Preparé café de olla, de ese que le gustaba con canela. Puse pan dulce en la mesa. Intenté conversar, preguntarle cómo estaba, qué había hecho durante esas semanas que no sabía de él. Pero Rodolfo no había venido a platicar. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo después del segundo sorbo de café. Mi estómago se apretó. Ya sabía lo que venía. «Dime, hijo, ¿te acuerdas del dinero que me prestaste hace como 3 años?» «Sí, me acuerdo». «Bueno, pues, todavía no he podido pagarte. Y la verdad es que estoy pasando por un momento muy difícil económicamente». Guardé silencio. Esperé a que continuara. El negocio no funcionó como esperaba. Perdí todo. Y ahora tengo deudas fuertes y... Bueno, vengo a pedirte otro favor. «Rodolfo, solo son 50,000 pesos, mamá. Te lo juro que esta vez sí te los pago. Es para salir de un adeudo que tengo con el banco. Si no pago, me van a embargar el auto que estaba a mi nombre. Hijo, yo ya no tengo esos ahorros. Lo que me prestaste hace 3 años era todo lo que tenía guardado. Ahora solo vivo de mi pensión». Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. «¿O sea que no me vas a ayudar?» «No es que no quiera, hijo. Es que literalmente no tengo. Pero podrías pedir un préstamo. Podrías empeñar algo. Podrías hacer algo, ¿no?» Me quedé sin palabras. ¿Empeñar algo? ¿Endeudarme yo para sacarlo de sus problemas? ¿Problemas que él mismo había creado con su irresponsabilidad? «Rodolfo, yo ya te ayudé. Te di todo lo que tenía y nunca me lo devolviste. ¿Cómo quieres que vuelva a prestarte?» Se levantó de la silla bruscamente. Su rostro estaba rojo de coraje. «Sabía que ibas a decir eso. Sabía que al final siempre tienes excusas». «Hijo, no es una excusa. ¿Sabes qué, mamá? Siempre dices que nos amas, que haríais cualquier cosa por nosotros. Pero a la hora de la verdad, cuando de verdad te necesito, me das la espalda». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «Rodolfo, por favor, entiéndeme». «No, tú entiéndeme a mí. Estoy desesperado. Y tú, que eres mi madre, me niegas tu ayuda». Se fue dando un portazo. Me dejó temblando en esa cocina, con el café todavía caliente, con el pan dulce intacto, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas a sus palabras. ¿Tenía razón? ¿Era yo una mala madre por no endeudarme para ayudarlo? ¿Debía sacrificarme más? ¿Hasta dónde tenía que llegar mi amor? Y lo más enfermo de todo es que 2 días después llamé a Rodolfo. Le dije que había conseguido 30,000 pesos, que no eran los 50 que necesitaba, pero que era lo que podía darle. Mentí. No los había conseguido. Los saqué de mi tarjeta de crédito. Me endeudé. Sacrifiqué mi tranquilidad económica, porque no soportaba la idea de que mi hijo pensara que yo no lo amaba. Rodolfo vino por el dinero, esta vez sin sonrisa. Solo tomó el sobre, me dio las gracias secamente y se fue. Pasaron 8 meses. Nunca me devolvió nada. Ni siquiera me preguntó cómo iba yo con la deuda que había adquirido por él. Y Diana, mi única hija, mi niña. Con ella el dolor era diferente, más sutil, más constante. Diana había aprendido a hacerme sentir culpable por existir. Cada vez que yo le llamaba, su tono era de fastidio apenas disimulado. «¿Qué pasó, mamá? ¿Está todo bien?» Como si solo pudiera llamarla en caso de emergencia. «Solo quería saber cómo estás, mi amor». «Ay, mamá, estoy bien. Ocupada, pero bien. ¿Y tu trabajo? ¿Cómo va?» «Bien, mamá. Todo bien. Oye, te tengo que dejar. Estoy en medio de algo». Siempre estaba en medio de algo. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante que hablar conmigo. Hace 6 meses intenté visitarla de nuevo. Esta vez sí avisé. Le escribí: «Hija, voy a estar cerca de tu casa el jueves. ¿Puedo pasar a verte aunque sea un ratito?» Tardó horas en responder. «Mejor otro día, mamá. El jueves tengo mucho trabajo. ¿Y el viernes?» «El viernes tengo planes. ¿Y el fin de semana?» «Mamá, en serio, ahorita no puedo. Ya te aviso yo cuando tenga tiempo, ¿sí?» Nunca avisó. Me di cuenta de algo devastador. Mi propia hija me evitaba. Le incomodaba mi presencia. Yo, que la había parido, que la había amamantado, que había velado sus sueños durante años,
Me había convertido en alguien de quien ella quería escapar. Y aún así, yo seguía justificándola. Es joven, tiene su vida. Yo a su edad tampoco visitaba tanto a mi mamá. Pero era mentira. Yo sí visitaba a mi madre, cada semana, hasta el día en que murió, porque así me habían enseñado, porque el respeto y el amor a los padres no tenían edad ni excepciones. Me había vuelto experta en tragarme el dolor, en sonreír cuando quería llorar, en decir «está bien» cuando nada estaba bien, en anularme completamente para no molestar a mis hijos con mi existencia. Y ellos lo sabían. Sabían que yo siempre iba a estar ahí, siempre disponible, siempre perdonando, siempre esperando. Por eso cuando les escribí sobre la cena de Navidad, ni siquiera se molestaron en inventar buenas excusas. Solo pusieron emojis, respuestas vagas, indiferencia. Porque yo había establecido el precedente. Podían tratarme como quisieran. Yo siempre iba a entender. Siempre iba a perdonar. Siempre iba a esperar. Hasta aquella Nochebuena. Hasta que leí esas palabras en el grupo familiar. Bela chata, ninguém aguenta você. Vai comer sozinha mesmo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y no fue una fractura más. Fue el colapso total de todas las mentiras que me había contado durante años. Ya no podía seguir negando la verdad. Mis hijos no me amaban. Me toleraban. Me usaban, pero no me amaban. Y esa verdad, aunque devastadora, me liberó. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay señales que ignoramos porque no queremos verlas. Hay verdades que rechazamos porque aceptarlas significaría destruir la imagen que tenemos de las personas que amamos. Yo había ignorado muchas señales, demasiadas, pero todas estaban ahí, esperando el momento de revelarse. La primera señal clara llegó hace 4 meses, en agosto. Fue un descubrimiento accidental que me heló la sangre. Yo estaba en casa de Teodoro. Él me había pedido que fuera a limpiar porque tenía una inspección importante para vender la propiedad. Sí, me pidió a mí, una mujer de 59 años con problemas de espalda, que limpiara su casa de 3 pisos porque no quería pagar a alguien para hacerlo. Y yo fui, porque era mi hijo, porque siempre decía que sí. Estaba trapeando el estudio cuando vi su laptop abierta sobre el escritorio. No tenía intención de fisgonear, de verdad, pero la pantalla se iluminó sola y apareció una conversación de WhatsApp. Era un chat con su esposa, Laura, y lo que leí me quitó el aliento. Laura había escrito: ¿Ya le dijiste a tu mamá que nos vamos a mudar a Monterrey? Teodoro respondió: No, y no le voy a decir hasta último momento. Ya sabes cómo se pone. Va a empezar con su drama de que no va a ver a Santiago, que la estamos abandonando, bla, bla, bla. Pues es verdad, ¿no? No va a ver a su nieto tan seguido. Ay, por favor, apenas lo ve ahora. Siempre está pidiendo que se lo traigamos, pero luego se cansa y nos habla para que lo recojamos antes. Eso era mentira. Una mentira cruel. Yo nunca me cansaba de Santiago. Nunca. Ellos eran los que lo recogían antes porque tenían planes. Porque no querían que su hijo interfiriera con sus salidas, sus cenas, sus vidas perfectas de pareja exitosa. Pero Teodoro le estaba diciendo a su esposa que yo era el problema. Seguí leyendo, con las manos temblando. Además, continuó Teodoro, no es como si hiciéramos mucho por ella. Viene cuando necesitamos algo y ya. No le debemos nada más. No le debemos nada más. Esas 5 palabras se quedaron grabadas en mi cerebro como hierro candente. ¿Nada más? 35 años de desvelos, de sacrificios, de amor incondicional eran nada más. Laura respondió: Tienes razón. Igual cuando nos mudemos, va a ser un alivio no tenerla tan encima. Cerré la laptop. Mis manos sudaban. El trapeador se me cayó al piso. Me senté en el suelo de ese estudio, rodeada de muebles caros que mi hijo había comprado con el dinero que ganaba en su trabajo exitoso, y lloré en silencio. No lloré de tristeza, lloré de rabia, de impotencia, de humillación. Terminé de limpiar esa casa como un robot. Cada movimiento era mecánico. Cuando acabé, le escribí a Teodoro: Ya terminé. Quedó todo limpio. Él respondió 3 horas después: Gracias, ma. Ni siquiera mamá, solo ma. Como si hasta mi nombre completo le pesara. No le dije nada sobre lo que había leído. ¿Para qué? Ya sabía lo que pensaba de mí. Ya sabía que me veía como una carga, como alguien molesta, como alguien de quien necesitaba liberarse. 2 semanas después, descubrí algo peor.
Fue un sábado por la mañana. Estaba revisando mi correo electrónico cuando llegó una notificación del banco. Era sobre el auto de Rodolfo, el que estaba a mi nombre. Multas de tránsito pendientes, 47 infracciones sin pagar. Total adeudado, 82.300 pesos. 82.000 pesos en multas, 47 infracciones. Llamé a Rodolfo de inmediato. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, Rodolfo, acabo de recibir un correo del banco. Tienes 82.000 pesos en multas sin pagar. Hubo un silencio largo. Ah, sí, eso. Se me había olvidado comentarte. ¿Que se te había olvidado? Son casi 50 multas. ¿Cómo es posible? Mamá, relájate. Son de hace tiempo. Ya las voy a pagar. ¿Cuándo, Rodolfo? Porque el auto está a mi nombre. Si no pagas, me van a embargar a mí. Ya lo sé, mamá. No seas dramática. Te dije que las voy a pagar. ¿Con qué dinero? Si todavía me debes los 100.000 que te presté hace 3 años y los 30.000 de hace 8 meses. Su voz cambió. Se volvió dura, fría. ¿Sabes qué? Estoy hasta la madre de que siempre me estés cobrando. Siempre es lo mismo contigo. Te presté, me debes, ¿cuándo me pagas? ¿No se supone que las madres ayudan a sus hijos sin esperar nada a cambio? Me quedé muda. Rodolfo, no, mamá, en serio. Estás obsesionada con el dinero. Por eso nadie quiere estar contigo. Porque siempre andas de amargada, de víctima, cobrando favores. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Yo no estaba cobrando favores. Estaba defendiendo lo poco que me quedaba. Pero para él, yo era la villana. Yo era la mala madre que se atrevía a recordarle sus deudas. Pasé 3 días sin dormir, dándole vueltas a esa conversación. ¿De verdad era yo el problema? ¿De verdad estaba siendo dramática, amargada, obsesionada? Y entonces recordé algo que había escuchado meses atrás pero que no había querido procesar. Era en mayo. Yo había ido al supermercado cerca de la casa de Diana. Estaba en la fila para pagar cuando escuché voces conocidas detrás de mí. Me giré y vi a Diana con 2 amigas. Ella no me había visto. Una de sus amigas le preguntó, ¿y tu mamá? ¿Cómo está? Diana suspiró con dramatismo exagerado. Ay, ahí anda, bien pegajosa como siempre. No entiende que ya crecí, que tengo mi vida. Cada rato me está marcando, mandando mensajes. Es agotador. Las amigas se rieron. Todas las mamás son así, dijo otra. Sí, pero la mía es nivel experto. Hace poco me dijo que me extraña, que si podía visitarla. ¿Te imaginas? Visitarla nada más porque sí, como si no tuviera nada mejor que hacer. Se rieron de nuevo. Yo estaba a 3 metros de distancia, de espaldas, pero cada palabra me atravesaba como una bala. ¿Y qué le dijiste? Le inventé que tenía mucho trabajo. Obviamente. No voy a ir a verla solo porque se siente sola. Que haga amigas o algo. No es mi responsabilidad entretenerla. Pagué mi cuenta y salí de ahí lo más rápido que pude. Llegué a casa y vomité. Literal. Vomité del asco, del dolor, de la traición. Mi hija. Mi única hija. La niña a la que le había enseñado a caminar, a hablar, a ser fuerte. Esa misma niña hablaba de mí con desprecio frente a sus amigas. Me reducía a una mamá pegajosa, a un estorbo, a alguien patético que no tenía nada mejor que hacer que molestar a su hija exitosa. Todos estos descubrimientos parciales se fueron acumulando como piedras en mi pecho. Cada uno era doloroso por sí solo, pero juntos formaban una verdad insoportable. Mis hijos no solo me ignoraban, me despreciaban. Hablaban mal de mí a mis espaldas, se burlaban de mis sentimientos, me veían como una carga inútil de la que querían deshacerse, y lo peor de todo es que seguían fingiendo. Cuando me veían de frente, me hablaban con esa cortesía falsa, con esos «te quiero, mamá» vacíos, con esas promesas de «luego nos vemos» que nunca se cumplían. Vivían una doble vida. Conmigo eran hijos aparentemente respetuosos. Lejos de mí eran crueles, desagradecidos, burlones. Empecé a preguntarme cuántas otras conversaciones habrían tenido sobre mí, cuántas veces habrían puesto los ojos en blanco cuando les marcaba, cuántas veces habrían suspirado con fastidio al ver mi nombre en sus pantallas. Me sentí como una tonta, como una vieja ilusa que había creído que el amor de madre era suficiente para mantener unida a una familia. Pero no era suficiente. Nunca lo fue. Ellos habían crecido, habían formado sus propias vidas, y en esas vidas yo ya no cabía. Era un estorbo.
una reliquia del pasado que les recordaba sus orígenes humildes, sus obligaciones morales, su deuda emocional, y esa deuda, evidentemente, no querían pagarla. Hace 3 meses hice algo que nunca había hecho. Revisé mi testamento. Lo había hecho años atrás, cuando Rafael murió. En ese testamento dejaba todo dividido equitativamente entre mis 3 hijos, la casa, mis ahorros, mis pertenencias. También especificaba que los 3 autos que estaban a mi nombre les pertenecían oficialmente a ellos. Mientras leía ese documento, sentí una mezcla de tristeza y rabia. ¿De verdad iba a dejarles todo? ¿Después de cómo me trataban? ¿Después de la humillación constante? ¿Del desprecio? ¿Del olvido? Guardé el testamento en mi cajón. No hice nada con él todavía, pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de rabia había comenzado a germinar. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza. Era indignación, porque yo no merecía esto. Nadie merecía esto. No importaba cuánto hubiera sacrificado por ellos. No podía obligarlos a amarme, pero tampoco tenía que seguir sometiéndome a su crueldad. Y entonces llegó diciembre, llegó la Navidad, llegó mi último intento por recuperar a mi familia. Les escribí ese mensaje con 2 semanas de anticipación. Los invité con toda mi alma, preparé esa cena con todo mi corazón, y ellos ni siquiera tuvieron la decencia de inventar una buena mentira. Solo pusieron emojis, respuestas de una palabra. Indiferencia total. Debí haberlo sabido. Todas las señales estaban ahí. Todos los descubrimientos parciales apuntaban a la misma conclusión. No iban a venir. Nunca tuvieron la intención de venir. Pero yo, terca como siempre, quise creer que había una posibilidad. Una última posibilidad de que recordaran quién era yo, de que recordaran todo lo que había hecho por ellos, de que el espíritu navideño, al menos, los hiciera reflexionar. Me equivoqué. El 24 de diciembre, a las 10 de la noche, mientras yo estaba sentada frente a esa mesa llena de comida que nadie iba a comer, leí ese mensaje en el grupo familiar. Ese mensaje que me destruyó y al mismo tiempo me liberó. Velha chata, ninguém aguenta você. Vai comer sozinha mesmo. Y en ese momento, todos los descubrimientos parciales se unieron en una revelación completa. Mis hijos no me amaban, y yo ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Era hora de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento fue la noche del 24 de diciembre, sentada frente a una mesa llena de comida que nadie vino a compartir, leyendo palabras que nunca debí haber leído. Velha chata, ninguém aguenta você, vai comer sozinha mesmo. Las leí 1 vez, 2, 3, como si leerlas más veces fuera a cambiar su significado, como si de repente fueran a transformarse en palabras de amor, de arrepentimiento, de disculpa, pero no cambiaban, seguían ahí, crueles, definitivas, verdaderas. El grupo familiar tenía un nombre que yo misma había puesto años atrás, Familia Tonantzin, amor eterno. Qué irónico, qué dolorosamente irónico. Miré la pantalla hasta que se me nublaron los ojos, no de lágrimas. Ya no me quedaban lágrimas. Era algo más profundo que la tristeza. Era la muerte de una ilusión. La muerte de la madre que había creído que el amor incondicional era suficiente. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero logré sostenerme. Caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, las casas de mis vecinos brillaban con luces navideñas. Escuchaba risas lejanas, música, celebración. El mundo seguía girando. Las familias seguían reunidas. La Navidad seguía siendo mágica. Para todos, menos para mí. Regresé a la mesa. Observé cada detalle de esa cena que había preparado con tanto amor. El pavo dorado, perfecto, cortado con precisión. El mole que había tardado 2 días en preparar, con la receta de mi abuela. Las castañas caramelizadas. El ponche humeante en la olla grande. Las galletas de jengibre decoradas a mano, cada una con un mensaje. Te amo, Teodoro. Te amo, Rodolfo. Te amo, Diana. Qué patética me veía a mí misma. Una mujer de 59 años escribiendo mensajes de amor en galletas para hijos que ni siquiera tuvieron la decencia de rechazar la invitación de frente. Tomé mi teléfono de nuevo. Volví a leer el mensaje. Esta vez me fijé en un detalle que no había notado antes.
El mensaje de Teodoro había sido enviado al grupo equivocado. Ellos tenían un chat paralelo, uno sin mí, donde hablaban libremente. Y por error, Teodoro había mandado ese insulto al grupo donde yo sí estaba. Entré a ese chat paralelo. Diana lo había borrado rápidamente, pero alcancé a ver que tenía un nombre. Los tres, como si fueran la verdadera familia, como si yo fuera una extraña de quien había que protegerse, de quien había que hablar a escondidas. Quise gritar, quise romper algo, quise llamarlos y decirles todo lo que sentía, todo el dolor que me habían causado, toda la rabia que tenía acumulada. Pero no lo hice, porque en medio de ese dolor insoportable, algo cambió dentro de mí. Algo fundamental. Me di cuenta de que ya no quería su amor, ya no quería sus disculpas, ya no quería sus promesas vacías. Quería justicia, no venganza. Justicia. Había una diferencia. La venganza busca herir. La justicia busca equilibrar. Y después de años de desequilibrio, de dar sin recibir, de amar sin ser amada, de sacrificarme sin ser valorada, era hora de equilibrar la balanza. Me senté de nuevo frente a la mesa. Serví un plato para mí, solo uno. Corté un trozo de pavo y lo llevé a mi boca. Esta vez sí sentí el sabor. Estaba delicioso. Perfecto. Había hecho un trabajo excepcional. Comí despacio. Probé cada platillo. El mole, las castañas, el ponche, las galletas. Todo estaba exactamente como debía estar. Yo había cumplido mi parte. Había demostrado mi amor de la única manera que sabía. Cocinando, preparando, dando. Ellos eran los que habían fallado, no yo. Terminé de cenar alrededor de las 11 de la noche. Recogí la mesa. Guardé la comida en recipientes. Limpié todo con calma, sin prisa. Cada movimiento era deliberado, consciente. A las 11:30 me senté en la sala. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente. La música navideña había terminado. El silencio de la casa era absoluto. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en meses. Licenciado Ernesto Palacios. Ernesto era el abogado de la familia desde hacía 15 años. Había manejado el testamento de Rafael cuando murió. Había gestionado la compra de mi casa. Conocía perfectamente mis propiedades, mis cuentas, mis documentos legales. Miré la hora. 11:40 de la noche. Era tarde. Demasiado tarde para llamar. Pero algo dentro de mí me urgía a hacerlo. Como si esperar hasta el día siguiente fuera a hacerme arrepentir, como si la lucidez que había alcanzado fuera tan frágil que podía desvanecerse con el amanecer. Marqué. Sonó 3 veces, 4, 5. Pensé que no iba a contestar, pero contestó. ¿Bueno? Su voz sonaba somnolienta, confundida. Licenciado Palacios, soy Josefa Tonantzin. Hubo una pausa. ¿Doña Josefa? ¿Está todo bien? Es muy tarde. Lo sé. Disculpe la hora. Pero necesito que me ayude con algo urgente. Esta misma noche. Su tono cambió. Se volvió alerta. Profesional. ¿Qué necesita? Respiré profundo. Las palabras estaban en mi garganta, esperando salir, pero una parte de mí todavía dudaba. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a tomar una decisión tan drástica, tan definitiva? Miré hacia la mesa ya vacía. Recordé las horas que pasé cocinando. Recordé la ilusión con la que había decorado. Recordé la esperanza con la que había esperado. Y recordé las palabras. Bella chata, ninguém aguenta você. La duda desapareció. Necesito que modifique mi testamento. Quiero desheredar a mis 3 hijos. Completamente. El silencio del otro lado fue largo. Podía imaginar al licenciado Palacios sentándose en su cama, completamente despierto ahora, procesando lo que acababa de escuchar. Doña Josefa, ¿está segura? Es una decisión muy seria, muy permanente. Estoy completamente segura. ¿Puedo preguntar qué pasó? Le conté todo. Los años de abandono, los desprecios, las humillaciones y finalmente la cena de Navidad. El mensaje cruel, la certeza de que mis hijos me veían como un estorbo del que querían deshacerse. El licenciado escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo siento mucho, doña Josefa. Ninguna madre debería pasar por esto. Ya pasó. Ahora solo quiero hacer lo correcto. Entiendo, pero debe saber que por ley, sus hijos tienen derecho a una parte de la herencia. No puedo desheredarlos completamente a menos que exista una causa legal grave. ¿Qué tipo de causa? ¿Maltrato? ¿Abandono?
falta de cumplimiento con obligaciones filiales. ¿Sus hijos la han apoyado económicamente? ¿La visitan regularmente? ¿La cuidan? No, no hacen nada de eso. Yo los he apoyado a ellos, les he prestado dinero que nunca me devuelven, los he cuidado cuando me necesitan, pero ellos solo aparecen cuando quieren algo. Eso puede ser suficiente para argumentar abandono moral. Déjeme trabajar en el documento. Voy a redactar un nuevo testamento donde se reduzca al mínimo legal la parte que les corresponde. Y voy a incluir cláusulas específicas donde se detalle el abandono. ¿Cuánto tiempo tarda? Normalmente, estos procesos toman semanas, pero si es urgente, puedo tener un borrador listo mañana por la tarde. Necesitaré que venga a mi oficina a firmarlo con testigos y ante notario. No, quiero firmarlo esta noche. ¿Esta noche? Doña Josefa, es Nochebuena. No hay notarios disponibles. No me importa, haga el documento ahora. Yo lo firmo. Y mañana lo hacemos oficial. Pero necesito tener algo en mis manos esta noche. Algo que me confirme que tomé esta decisión. Que no voy a arrepentirme mañana cuando me levante. El licenciado guardó silencio un momento. Luego dijo, «Está bien, dame una hora. Voy a redactar un documento preliminar. Se lo envío por correo electrónico. Usted lo lee, lo imprime, lo firma, y mañana venimos a formalizarlo. ¿Le parece?» «Me parece perfecto. Hay otra cosa, doña Josefa. Mencionó que hay 3 autos a su nombre que usan sus hijos, ¿correcto?» «Sí. ¿Quiere que los bloquee?» «Puedo hacer una solicitud de reporte de robo temporal. Eso hará que si intentan usarlos, la policía los detenga. No es permanente, pero les causará, digamos, un inconveniente considerable». Pensé en Rodolfo y sus 82,000 pesos en multas sin pagar. Pensé en Teodoro usando su auto para viajar a Monterrey sin siquiera decirme que se iba a mudar. Pensé en Diana, que probablemente usaba su auto para ir a esas reuniones con amigas donde hablaba mal de mí. Hágalo. Bloquee los 3 autos. Entendido. Les va a llegar una notificación en cuanto se procese. Probablemente mañana en la mañana. Perfecto. Doña Josefa, una última pregunta. Y discúlpeme por hacerla, pero es mi obligación como su abogado. ¿Está tomando esta decisión con la mente clara? ¿No ha bebido alcohol? ¿No está bajo medicación que pueda afectar su juicio? Licenciado, llevo 59 años tomando decisiones con la mente clara. Esta es la más clara de todas. Está bien. Confío en usted. Entonces manos a la obra. Le mando el documento en una hora. Revíselo con calma. Y si está de acuerdo, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en mi oficina para firmarlo oficialmente. Ahí estaré. Colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía con calma. Una calma extraña, considerando lo que acababa de hacer. Me levanté del sillón. Fui a la cocina. Me serví una taza de ponche caliente. Regresé a la sala y me senté frente al árbol de Navidad. Mientras esperaba el correo del licenciado Palacios, pensé en mis hijos, pensé en los niños que habían sido, en los adolescentes llenos de sueños, en los adultos en los que se habían convertido, y me di cuenta de algo que nunca antes había querido admitir. Yo no había fracasado como madre, había hecho todo bien, les había dado amor, educación, valores, oportunidades. Ellos habían fracasado como hijos, y eso no era mi culpa. No era mi responsabilidad cargar con la culpa de sus decisiones, de su ingratitud, de su crueldad. A las 12:30 de la madrugada, llegó el correo electrónico. Lo abrí con manos firmes. Leí cada palabra del documento. Era claro, legal, definitivo. Testamento de Josefa Tonantzin Ramírez. Por la presente, revoco cualquier testamento anterior y establezco lo siguiente. Debido al abandono moral y emocional sistemático por parte de mis 3 hijos, Teodoro, Rodolfo y Diana, y en uso de las facultades que me otorga la ley, dispongo que mi patrimonio sea distribuido de la siguiente manera. El mínimo legalmente establecido para cada hijo, y el resto será donado a organizaciones benéficas que apoyan a mujeres adultas mayores en situación de abandono. Seguí leyendo. Cada línea era un acto de justicia, de dignidad, de amor propio. Imprimí el documento. Lo firmé con mi nombre completo. Lo guardé en un sobre manila. Eran las 2 de la mañana del 25 de diciembre. Navidad. El día del nacimiento, del perdón, de la familia. Pero para mí era el día de mi renacimiento, del fin de una etapa de sumisión y el comienzo de una etapa de dignidad. Me fui a dormir esa noche con una paz que no había sentido en años. No era felicidad. Era algo mejor. Era certeza.
La certeza de que por primera vez en mucho tiempo había hecho lo correcto para mí, y mientras cerraba los ojos, pensé en la mañana, en el momento en que mis hijos descubrieran lo que había hecho, en sus rostros de sorpresa, de indignación, de furia, y sonreí, porque por fin, después de años de ser invisible, iban a verme, de verdad, completamente. Desperté el 25 de diciembre a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, simplemente porque mi cuerpo ya no podía seguir durmiendo. Había algo en el aire, una anticipación, una energía extraña que me mantenía alerta. Me levanté, me preparé un café y me senté en la cocina a esperar. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero sabía que algo iba a pasar, algo grande. A las 7:30 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Rodolfo. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. 5 llamadas en 10 minutos. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Lo escuché. «Mamá, ¿qué chingados hiciste? Acabo de recibir una notificación de que mi auto fue reportado. No puedo usarlo. Llámame. Es urgente». Su voz no era preocupada. Era furiosa. Borré el mensaje. A las 8 de la mañana, Diana empezó a escribirme por WhatsApp. «Mamá, ¿por qué reportaste mi auto? Mamá, contesta. Mamá, esto es ridículo. Tengo compromisos hoy. ¿Qué te pasa? ¿Ahora te estás vengando porque no fuimos a tu cena?» Leí cada mensaje con calma. No respondí ninguno. A las 8:30, Teodoro me llamó. Esta vez sí contesté. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar lo que ya sabía, que solo me buscaban cuando les afectaba algo. «Mamá, buenos días, Teodoro. ¿Qué hiciste? Me llegó una notificación de que mi auto fue reportado como robado. Tuve que dejar a Santiago con los vecinos porque no puedo moverme. Explícame qué está pasando». Su tono era de exigencia, no de preocupación por mí, solo por su inconveniencia. «Los autos están a mi nombre, Teodoro, y decidí ejercer mi derecho de reportarlos». «¿Tu derecho? ¿De qué hablas? Ese auto es mío. Yo lo uso. Yo pago el seguro. Pero está a mi nombre. Y anoche, mientras cenaba sola en Nochebuena, decidí que era momento de hacer algunos cambios». Hubo un silencio. Podía imaginar su rostro, procesando lo que acababa de decir. «Espera, ¿esto es porque no fuimos a tu cena? Esto es porque ninguno de ustedes tuvo la decencia de decirme que no iban a venir. Porque en lugar de eso, escribieron en su chat privado que soy una vieja chata que nadie aguanta». Otro silencio. Este más largo, más pesado. «Mamá, yo... ¿Tú qué, Teodoro? ¿Vas a decir que no es verdad? Porque lo leí, con mis propios ojos, en el grupo familiar. Por error lo mandaste al grupo equivocado. Fue un momento de frustración. No lo dije en serio». «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué lo escribiste? ¿Por qué tienen un chat sin mí donde hablan de lo molesta que soy?» «Mamá, todos necesitamos desahogarnos a veces. Pues yo también necesito desahogarme, Teodoro. Y anoche me desahogué llamando a mi abogado». «¿Tu abogado? ¿Para qué?» «Para modificar mi testamento. Y para bloquear los autos que tanto disfrutan usar, pero que están a mi nombre». Su respiración se aceleró. Podía escucharla a través del teléfono. «No puedes hacer eso. Ya lo hice. A las 10 tengo cita para firmar el documento oficial. Los autos van a permanecer bloqueados hasta que yo decida qué hacer con ellos. Y en cuanto al testamento, bueno, van a tener que esperar a que me muera para saber exactamente qué cambié». «Mamá, estás siendo irracional. Estás reaccionando emocionalmente». «¿Irracional? 35 años criándote, sacrificándome por ti. Y tú me llamas irracional porque finalmente reacciono a años de desprecio». «No es desprecio, mamá. Es solo que tenemos nuestras vidas. Estábamos ocupados. No pudimos ir a una cena. No es para tanto. No pudieron ir a una cena, pero sí pudieron ir a un bar después de tu cena de trabajo urgente, hace 1 año y medio, mientras yo cuidaba a tu hijo hasta las 2 de la madrugada. Yo te agradecí por eso, con un gracias, mamá seco, sin siquiera preguntarme cómo estaba, sin siquiera pagar gasolina, usando mi tiempo, mi casa, mi amor como si fueran recursos gratuitos e ilimitados. ¿Ahora vas a cobrarme por cuidar a tu nieto? No, Teodoro, no voy a cobrarte, pero tampoco voy a seguir siendo tu conveniencia, tu recurso de emergencia, tu madre invisible que solo existe cuando la necesitas. Eres mi madre. Se supone que debes estar ahí cuando te necesitamos». Sus palabras me golpearon, pero esta vez, en lugar de dolerme, me dieron claridad. «Tienes razón. Soy tu madre.
Y estuve ahí toda tu vida, cada día, cada noche, cada momento que me necesitaste y cada momento que no. Pero tú, Teodoro, ¿cuándo has estado para mí? ¿Cuándo me has llamado solo para saber cómo estoy? ¿Cuándo me has visitado sin necesitar algo a cambio? No respondió. Exacto, nunca, porque para ti yo solo existo en función de lo que puedo darte. Pero ya no más, hijo, ya no más. Mamá, por favor, no hagas esto. Hablemos con calma. Tengo que irme. El licenciado Palacios me espera a las 10. Mamá, espera. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina. Era poder. Era la sensación de finalmente, después de años, poner límites. 10 minutos después, llegó un mensaje al grupo familiar. Era de Diana. Mamá, ¿en serio? ¿Ahora nos vas a castigar como si fuéramos niños? Esto es patético. Rodolfo respondió. Es increíble. Toda la vida sacrificándose y ahora resulta que lo hacía para cobrárnoslo después. Típico. Teodoro escribió. Mejor hablemos cuando se le pase el berrinche. Berrinche. 35 años de amor incondicional reducidos a un berrinche. Escribí en el grupo por primera vez en semanas. No es un berrinche, es una decisión consciente. Ustedes decidieron que no querían una madre. Yo decidí que no quiero hijos que me traten como basura. Estamos en paz. Y salí del grupo. Bloqueé los 3 números. Silencié el WhatsApp. A las 9:30 de la mañana, salí de mi casa rumbo a la oficina del licenciado Palacios. Iba vestida con mi mejor ropa, peinada, maquillada, erguida. No iba como una víctima. Iba como una mujer que había recuperado su dignidad. Llegué puntual. El licenciado Palacios me esperaba en su oficina junto con 2 testigos y un notario que, a pesar de ser Navidad, había aceptado venir por un pago extra. Doña Josefa, buenos días. ¿Tuvo una noche tranquila? La más tranquila en años, licenciado. Me da gusto. Tengo el documento listo. ¿Quiere revisarlo una vez más antes de firmar? No es necesario. Confío en su trabajo. Muy bien. Entonces procedamos. El notario leyó el documento en voz alta. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Cada cláusula era una declaración de independencia. Por abandono moral y emocional sistemático, por falta de cumplimiento de obligaciones filiales, por maltrato psicológico manifestado en mensajes despectivos. Cuando terminó de leer, me pasó la pluma. Doña Josefa, ¿está segura de querer firmar este documento? Miré al notario a los ojos. Completamente segura. Firmé. Mi nombre fluyó con firmeza sobre el papel. Josefa Tonantzin Ramírez, una mujer libre. Los testigos firmaron. El notario selló el documento. El licenciado Palacios lo guardó en su archivo. Listo, dijo con una sonrisa triste. Oficialmente su testamento ha sido modificado. Sus hijos recibirán solo el mínimo que la ley establece. El resto será para las organizaciones que usted eligió. Perfecto. ¿Y los autos? Los autos están bloqueados. He enviado la documentación correspondiente. Si sus hijos quieren recuperarlos, tendrán que venir a hablar conmigo. Y tendrán que pasar por un proceso legal que les tomará al menos 6 semanas. Excelente. Doña Josefa, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Dígame, ¿no tiene miedo de que sus hijos la demanden? ¿De que esto se vuelva una batalla legal? Que lo intenten. Tengo toda la documentación, mensajes, registros de llamadas, evidencia de préstamos no devueltos, abandono comprobable. Si quieren pelear, van a perder. El licenciado asintió con respeto. Es usted una mujer muy valiente. No soy valiente, licenciado. Solo me cansé de ser invisible. Salí de esa oficina sintiéndome 10 kilos más ligera, como si hubiera dejado atrás décadas de carga emocional. Cuando llegué a casa, eran las 11 de la mañana. Encendí mi teléfono. Tenía 57 llamadas perdidas, 29 mensajes de WhatsApp de números desconocidos. Mis hijos estaban usando teléfonos de otras personas para contactarme. No leí ningún mensaje. Eliminé todas las notificaciones. A la 1 de la tarde tocaron mi puerta. Miré por la ventana. Era Teodoro. Estaba solo. Su rostro se veía cansado, desesperado. Tocó de nuevo, y otra vez, y otra. «Mamá, abre. Tenemos que hablar». No abrí. «Mamá, por favor. Esto es ridículo. No puedes encerrarte para siempre». Me quedé sentada en la sala, en silencio, escuchando sus súplicas del otro lado de la puerta. «Está bien, lo admito. Nos portamos mal, pero eres nuestra madre. No puedes abandonarnos así». Abandonarnos. Qué interesante elección de palabras. Después de 20 minutos se rindió.
Lo escuché alejarse. Escuché su auto. Ah, no, no tenía auto. Escuché sus pasos alejándose por la calle. A las 3 de la tarde llegó Diana, esta vez con Rodolfo. Tocaron la puerta con más agresividad. «Mamá, deja de hacer teatro y abre», era la voz de Diana. Esa voz que antes me llenaba de ternura, ahora solo me causaba indiferencia. «Sabemos que estás ahí. Tu vecina nos dijo que te vio llegar». Rodolfo gritó. «Esto es abuso, mamá. Nos estás chantajeando emocionalmente». Chantaje emocional. Qué concepto tan fascinante viniendo de 3 personas que habían manipulado mis emociones durante años. Diana siguió gritando. «Está bien, tienes razón. No debimos escribir eso, pero estábamos frustrados. Todo el mundo dice cosas que no siente cuando está enojado». Abrí la ventana apenas 1 centímetro, lo suficiente para que me escucharan. ¿Frustrados por qué, Diana? ¿Por tener una madre que los ama? ¿Por tener a alguien que siempre está disponible cuando la necesitan? «Mamá». Diana sonaba aliviada de escuchar mi voz. «Por favor, sal, hablemos como adultos». «Ya hablé, anoche, con mi abogado». Esa fue mi conversación de adultos. Rodolfo intervino. «¿Entonces qué? ¿Ya no somos tus hijos? ¿Vas a borrarnos de tu vida por un mensaje estúpido?» No fue un mensaje, Rodolfo. Fueron años, años de desprecio, de olvido, de usarme. Ese mensaje solo fue la gota que derramó el vaso. «Mamá, por favor». Diana empezó a llorar, o al menos fingía hacerlo. «Te queremos, de verdad te queremos». ¿Me quieren? ¿Dónde estaba ese amor ayer? ¿Dónde estaba cuando preparé una cena para 4 y comí sola? ¿Dónde estaba cuando los necesité todos estos años y nunca estuvieron? «Vamos a cambiar», prometió Teodoro, que evidentemente había regresado. «Te lo juramos, vamos a ser mejores hijos. Es muy tarde para eso». «No digas eso», gritó Diana. «Nunca es tarde para una familia». «Tienes razón, Diana. Nunca es tarde para una familia. Pero ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Solo que yo me negaba a verlo». Cerré la ventana. Los escuché gritar, suplicar, amenazar. Durante 1 hora estuvieron ahí, hasta que finalmente se fueron. Esa noche me senté en mi sala vacía. Las luces del árbol de Navidad seguían encendidas. La casa olía todavía a pavo y canela. Y por primera vez en años me sentí en paz. Había perdido a mis 3 hijos, pero había recuperado algo más valioso: mi dignidad. No era una pérdida, era una liberación. Los días siguientes a la Navidad fueron extraños, silenciosos, pero no del tipo de silencio que duele. Era el silencio de una casa finalmente en paz, el silencio de una vida sin drama, sin manipulación, sin esperar llamadas que nunca llegaban o mensajes que nunca respondían. Era el silencio de la libertad. El 26 de diciembre desperté tarde, a las 9 de la mañana. No porque tuviera que madrugar para cocinar, limpiar o estar disponible por si alguien me necesitaba. Desperté cuando mi cuerpo lo decidió. Preparé café solo para mí. Desayuné las sobras de la cena navideña sentada en el patio, viendo los pájaros que visitaban el árbol de mangos. No revisé mi teléfono. No esperé mensajes. No sentí culpa por no estar disponible. Por primera vez en años, simplemente existí para mí misma. Esa tarde, empecé a empacar las cosas de mis hijos que aún estaban en mi casa, cajas de recuerdos que habían dejado temporalmente y que se habían convertido en permanentes. Ropa vieja, juguetes de cuando eran niños, fotografías, diplomas. Cada objeto era una memoria, pero ya no eran memorias que me traían alegría. Eran recordatorios de personas que ya no existían, porque los niños que había criado con tanto amor se habían convertido en adultos que no reconocía. Empaqué todo con cuidado, no por ellos, por mí, porque yo no era como ellos. Yo no destruía, yo no desechaba, yo respetaba el pasado, aunque el presente me hubiera lastimado. El 27 de diciembre recibí una llamada del licenciado Palacios. «Doña Josefa, buenos días. ¿Cómo se encuentra?» «Bien, licenciado. Muy bien, de hecho. Me da gusto escuchar eso. Le llamo porque sus hijos vinieron a mi oficina ayer». «¿Los 3?» «Los 3. Querían hablar sobre los autos. Y también, bueno, querían saber si era posible revertir el cambio en el testamento». «¿Y qué les dijo?» «Les dije la verdad, que el testamento es su decisión y solo usted puede modificarlo, y que los autos permanecerán bloqueados hasta que usted decida lo contrario». «¿Cómo reaccionaron?» Teodoro intentó ser diplomático.
Dijo que entendía que usted estaba dolida, que querían arreglar las cosas. Rodolfo fue más directo. Me amenazó con demandarlo por conspiración o algo así. Tuve que recordarle que yo solo soy el ejecutor de sus decisiones, no el autor. Y Diana lloró. Mucho. Diana siempre ha sido buena actriz. El licenciado guardó silencio un momento. Luego dijo: Doña Josefa, me pidieron que le diera un mensaje. ¿Qué mensaje? Que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Que quieren hablar con usted. Que les dé una oportunidad. ¿Y usted qué opina, licenciado? Mi opinión como abogado es que usted tiene todo el derecho legal de mantener su decisión. Mi opinión como persona, bueno, eso ya es más complejo. Son sus hijos, y a pesar de todo, usted los ama. Eso lo puedo ver. Los amé, licenciado. Pasado. Amé a los niños que fueron, pero esos adultos que están ahora, no los reconozco. Y sobre todo, no confío en ellos. Lo entiendo. ¿Qué quiere que les diga si vuelven? Dígales que si quieren hablar conmigo, saben dónde vivo, pero que no voy a abrirles la puerta solo porque ahora sí me necesitan, que tendrán que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente han cambiado. Se lo haré saber. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras del licenciado. ¿Los amaba todavía? Era una pregunta difícil. El amor de madre no desaparece así como así, pero se transforma, se endurece, se protege a sí mismo. Yo ya no era la madre ingenua que perdonaba todo. Era una mujer que había aprendido que el amor sin respeto es maltrato y que el perdón sin cambio es complicidad. El 28 de diciembre, algo cambió en mi interior. Fue sutil, pero profundo. Estaba regando las plantas del jardín cuando me di cuenta de que sonreía. No por algo específico, solo sonreía. Mi cuerpo se sentía ligero. Mis hombros ya no cargaban ese peso invisible que había llevado durante años. La culpa había desaparecido. Durante décadas, cada vez que ponía límites, sentía culpa. Cada vez que decía no, me cuestionaba si estaba siendo egoísta. Cada vez que priorizaba mi bienestar sobre las demandas de mis hijos, me sentía como una mala madre. Pero ahora entendía algo fundamental. Ser buena madre no significa anularse, significa enseñar. Y a veces, la mejor enseñanza es dejar que las consecuencias hablen por sí solas. Esa tarde, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Llamé a una agencia de viajes. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero reservar un viaje, para una persona, a algún lugar con playa, para mediados de enero. Perfecto. ¿Tiene algún destino en mente? Sorpréndame. Solo quiero un lugar tranquilo, con vista al mar, donde pueda descansar sin que nadie me moleste. La agente se rió suavemente. Creo que tengo exactamente lo que necesita. Me ofreció un paquete a Puerto Vallarta, una semana en un hotel pequeño frente a la playa, todo incluido. Había una promoción para la tercera edad. Lo tomo, dije sin pensarlo 2 veces. Excelente. ¿Pagará con tarjeta? Sí. Di mis datos, confirmé la reservación, y cuando colgué, me sentí como una adolescente planeando su primera aventura. Iba a hacer algo solo para mí, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin sentirme culpable. El 29 de diciembre, mis hijos hicieron un último intento desesperado. Llegaron juntos a mi casa. Los vi desde la ventana. Traían una caja grande envuelta en papel de regalo. Se veían nerviosos, incómodos. Tocaron la puerta. Mamá, sabemos que estás ahí. Por favor, danos 5 minutos. Era la voz de Teodoro. No respondí. Mamá, te trajimos un regalo. Es un gesto de disculpa. Por favor, al menos ábrete para dártelo. Diana habló. Mamá, hemos estado pensando, y tienes razón. Nos portamos horrible contigo. Queremos compensarte. Compensarme. Como si años de abandono pudieran compensarse con una caja envuelta. Abrí la puerta. Solo un poco. Lo suficiente para verlos, pero no para invitarlos a pasar. Los 3 me miraron con expresiones que intentaban parecer arrepentidas, pero yo ya conocía sus máscaras. 5 minutos, dije. Hablen. Teodoro se aclaró la garganta. Mamá, queríamos disculparnos formalmente. Lo que escribimos en el chat fue cruel e injustificable. Estábamos frustrados, pero eso no es excusa. Y lo de no ir a tu cena, no tenemos perdón. Exacto, añadió Rodolfo. No tenemos perdón, pero queremos que sepas que vamos a cambiar. De verdad. Diana extendió la caja hacia mí. Te compramos esto. Es una tablet, para que puedas videollamarnos más fácil, para que estemos más conectados.
Miré la caja. No la tomé. ¿Entonces su solución es una tablet? ¿Creen que un dispositivo electrónico va a arreglar años de desprecio? No es solo eso, mamá, dijo Teodoro. También queremos proponerte algo. Vamos a hacer un calendario. Nos vamos a turnar para visitarte cada domingo. Uno diferente cada semana. Así siempre vas a tener compañía. Y vamos a organizar cenas familiares una vez al mes, agregó Diana. En tu casa o en la nuestra, como prefieras. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Los miré a los tres, sus rostros llenos de esperanza fingida, sus promesas que sonaban exactamente como todas las promesas rotas del pasado. ¿Saben por qué no les creo? Pregunté con calma. Se miraron entre ellos, confundidos, porque han tenido años para hacer todo eso. Años en los que yo les pedí, les supliqué, les rogué un poco de tiempo, y nunca lo hicieron. ¿Por qué ahora sí? Porque entendimos lo importantes que eres para nosotros, dijo Diana. No, ahora sí porque les quité sus autos, porque modifiqué mi testamento, porque finalmente hay consecuencias para sus acciones. No es amor lo que los trae aquí, es pánico. Rodolfo apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué quieres, mamá? ¿Que nos arrastremos? ¿Que te besemos los pies? No quiero nada, Rodolfo. Ese es precisamente el punto. Ya no quiero nada de ustedes. Durante años quise su amor, su tiempo, su respeto, y nunca me lo dieron. Ahora ya no lo necesito. Eso no es cierto, dijo Teodoro. Las madres siempre necesitan a sus hijos. Las madres necesitan hijos que las valoren. Ustedes no me valoran, solo me necesitan. Mamá, dame una oportunidad, suplicó Diana. Solo una. Te prometo que voy a cambiar. Diana, me has prometido cambiar cientos de veces. Cada vez que te reclamaba algo, prometías llamar más seguido, visitarme más, y nunca pasaba. Esta vez es diferente. No lo es. La única diferencia es que ahora hay algo en juego para ustedes. Pero para mí ya no hay nada en juego, porque ya perdí todo lo que podía perder. Los perdí a ustedes hace años, solo que me estaba engañando a mí misma. El silencio que siguió fue denso, doloroso. Finalmente, Teodoro habló. ¿Entonces así va a terminar esto? ¿Vas a morir sola, amargada, sin tu familia? Sus palabras buscaban herirme, buscaban activar mi miedo más profundo, la soledad, pero ya no funcionaba. Prefiero estar sola que estar rodeada de personas que me hacen sentir invisible. La soledad que duele no es la física, Teodoro, es la que sientes cuando estás con alguien que no te ve. Y con ustedes siempre me sentí sola. Diana empezó a llorar. Esta vez parecían lágrimas reales. No quiero perderte, mamá. Entonces debiste pensarlo antes. Debiste pensarlo todas esas veces que rechazaste mis invitaciones. Todas esas veces que me hiciste sentir que era una molestia. Todas esas veces que hablaste mal de mí con tus amigas. Se sobresaltó. ¿Cómo? Te escuché, Diana. En el supermercado. Hace meses. Diciéndole a tus amigas que era agotador tener una madre como yo. Se cubrió la boca con la mano. Mamá, cada uno de ustedes me ha lastimado de formas que nunca imaginé posibles. Y ahora vienen aquí con una tablet y promesas vacías, esperando que olvide todo. ¿Entonces qué podemos hacer? Preguntó Teodoro con desesperación. Nada. Ya no pueden hacer nada. El daño está hecho. Pero tú siempre decías que el amor de madre era incondicional, reclamó Rodolfo. Y lo fue, durante 59 años. Pero resulta que hasta el amor incondicional tiene límites. Y ustedes los cruzaron todos. Tomé la caja de regalo que Diana aún sostenía en sus manos. La puse en el suelo frente a ellos. Quédense con su tablet, quédense con sus promesas y quédense con la lección. Las personas no son descartables. Y cuando decides tratar a alguien como si no importara, eventualmente esa persona va a creerlo y va a dejarte ir. Cerré la puerta. Escuché sus sollozos del otro lado. Escuché sus súplicas. Pero esta vez mi corazón no cedió, porque finalmente había entendido algo fundamental. Dejarlos ir no era odio, era amor propio. Esa noche saqué mi anillo de bodas, el que Rafael me había dado hace 39 años. Lo miré bajo la luz de la lámpara. Todavía brillaba, a pesar del tiempo. Le hablé en voz alta, como si él pudiera escucharme. Perdóname, amor. Sé que querías que cuidara a nuestros hijos, que los mantuviera unidos, pero no pude. O tal vez cuidarlos significaba también enseñarles esta última lección. La lección de que las acciones tienen consecuencias y que el amor verdadero exige respeto. Guardé el anillo de nuevo en mi joyero
y por primera vez desde su muerte sentí que Rafael estaría orgulloso de mí, no por haberme sacrificado, sino por finalmente haberme valorado. Hay una verdad que aprendí demasiado tarde en la vida. No necesitas vengarte de quienes te lastiman. La vida se encarga de eso sola. Las consecuencias naturales de nuestras acciones siempre encuentran el camino de regreso. Siempre. Y mis hijos estaban a punto de descubrirlo. Pasaron las primeras semanas de enero. Yo me preparaba para mi viaje a Puerto Vallarta. Compré ropa nueva, un traje de baño, sandalias cómodas, un sombrero de paja. Me sentía como una persona completamente diferente, una versión de mí que había estado enterrada bajo años de obligaciones y sacrificios. Durante ese tiempo no supe nada de mis hijos. No llamaron, no escribieron, y yo tampoco los busqué. Pero la vida en una ciudad pequeña tiene sus formas de mantenerme informada. Las noticias llegaban a través de vecinos, de conocidos, de esas conversaciones casuales en el mercado, y las noticias no eran buenas, no para ellos. La primera en enterarme fue de Teodoro. Doña Carmela, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta un viernes por la tarde a principios de enero. Traía un Tupperware con tamales. «Josefa, te traje estos. Los hice esta mañana». «Gracias, Carmela. Qué detalle. Pasa, por favor». Nos sentamos en la cocina. Preparé café. Y como siempre pasa con las conversaciones de vecinas, eventualmente llegamos al tema que ella realmente quería discutir. «Oye, Josefa, ¿es cierto que tu hijo Teodoro se está divorciando?» Casi escupo el café. «¿Divorciando? ¿Teodoro?» «Sí. Mi comadre que vive cerca de él me contó. Dice que Laura se fue de la casa hace 2 semanas, que agarró al niño y se fue con su mamá». «¿Santiago?» «Sí, el niño. Dice mi comadre que hubo un escándalo bien feo, que Laura descubrió que Teodoro estaba gastando dinero en apuestas deportivas, mucho dinero, y que le había mentido sobre unas deudas que tiene». Me quedé en silencio, procesando la información. También dice que Teodoro anda muy mal, que lo han visto borracho en bares, que perdió un contrato importante en el trabajo porque llegó crudo a una junta con clientes. ¿Tu hijo siempre fue tan responsable? ¿Qué le pasó? No lo sé, Carmela, pero sí sabía. Sabía exactamente qué le había pasado. Durante años, Teodoro había construido una vida basada en apariencias, en proyectar éxito, en fingir que todo estaba perfecto. Pero las grietas siempre terminan por abrirse, y ahora, sin el auto que yo le había bloqueado, sin la red de seguridad que representaba saber que su madre siempre estaría ahí para rescatarlo, todo su castillo de naipes se estaba derrumbando. 2 días después, me enteré de Rodolfo. Estaba en el banco cuando escuché a 2 mujeres hablando en la fila. Y dice mi hijo que Rodolfo Tonantzin está en un lío tremendo, que le deben dinero a medio mundo, que intentó sacar un préstamo y se lo negaron porque tiene pésimo historial crediticio. ¿El hijo de Josefa? Ese muchacho siempre se veía tan próspero. Pura fachada, comadre. Resulta que el negocio que tenía quebró hace meses y ahora está tratando de vender cosas para pagar deudas, pero nadie le compra nada porque todos saben que está desesperado. ¿Y su esposa? Ah, su esposa. Esa también tiene lo suyo. Dice mi hijo que ella estaba harta de las mentiras de Rodolfo, que le descubrió que había empeñado hasta las joyas de ella para pagar sus deudas. Ahora ella está amenazando con dejarlo. Me alejé de la fila. No quería seguir escuchando, pero tampoco podía negar que sentía algo. No era satisfacción, era confirmación. Rodolfo había vivido toda su vida como si el dinero fuera infinito, como si pudiera pedir prestado sin devolver, como si las consecuencias de sus acciones nunca lo alcanzarían. Y yo había sido su cómplice, prestándole dinero que sabía que nunca me devolvería, rescatándolo de sus problemas financieros una y otra vez. Pero cuando le quité esa red de seguridad, cuando finalmente le dije «no más», su mundo se colapsó, porque nunca había aprendido a ser responsable. Nunca había tenido que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones, y ahora las estaba enfrentando todas de golpe. De Diana me enteré por casualidad, de la forma más inesperada. Estaba en una cafetería el 10 de enero, tomando un capuchino y leyendo un libro, cuando vi entrar a una mujer que reconocí vagamente. Era una de las amigas de Diana, la que había estado con ella aquella vez en el supermercado. Se sentó en la mesa de al lado con otra mujer, y como no me reconocieron, hablaron libremente. «¿Ya supiste de Diana Tonantzin?» «No. ¿Qué pasó?» «Perdió su trabajo. La despidieron».
¿En serio? ¿Por qué? Por varios errores graves. Parece que andaba muy distraída, muy estresada. Metió la pata en un proyecto importante y le costó a la empresa muchísimo dinero. La echaron sin liquidación. ¡Ay, no! Pobre Diana. Sí, pero también, no sé cómo decirlo sin sonar mal, pero lo veía venir. Diana siempre ha sido muy irresponsable. Gasta más de lo que gana. Vive en un departamento que no puede pagar. Se endeudó comprando cosas para aparentar. Y ahora sin trabajo. ¿Ya buscó otro? Dice que sí, pero está difícil. Su reputación en la industria quedó manchada. Y además, anda muy mal emocionalmente. Creo que tiene problemas con su mamá o algo así. Me dijo hace unas semanas que su mamá la había desconocido. No entendí bien el drama, pero Diana andaba muy afectada. ¡Qué fuerte! ¿Y nadie la puede ayudar? ¿Sus hermanos? Parece que todos están en problemas. Es una familia complicada. Me levanté de mi mesa y salí de la cafetería sin terminar mi café. Necesitaba aire fresco. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Diana, mi niña, estaba destruida, sin trabajo, sin estabilidad, sin rumbo. Y una parte de mí, una parte pequeña pero persistente, quiso llamarla, quiso rescatarla como había hecho tantas veces antes. Pero me detuve, porque esta vez era diferente. Esta vez, Diana tenía que aprender la lección que yo nunca le había enseñado, que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes maltratar a las personas que te aman y esperar que siempre estén ahí para salvarte. Que la vida cobra sus cuentas. Regresé a casa con el corazón pesado. No era felicidad lo que sentía al saber que mis hijos estaban sufriendo. Era algo más complejo. Era la tristeza de ver que el dolor que yo había tratado de evitarles durante toda su vida finalmente los había alcanzado. Pero al mismo tiempo, había una sensación de justicia. No la justicia que yo había buscado, sino la justicia natural de la vida, la que dice, lo que siembras, cosechas. 2 semanas después, el 19 de enero, un día antes de mi viaje a Puerto Vallarta, recibí una visita inesperada. Era Laura, la esposa de Teodoro. Bueno, exesposa en proceso. Tocó mi puerta con suavidad. Cuando abrí, me sorprendió verla. Estaba más delgada, ojerosa, pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. «Doña Josefa, ¿puedo pasar?» «Laura, claro, pasa». Entramos a la sala. Le ofrecí agua. Se sentó en el borde del sillón, nerviosa. No sé si Teodoro le contó, pero nos estamos separando. Me enteré. Lo siento mucho. No lo sienta. Es lo mejor. Debí haberlo hecho hace años. Respiró profundo. Vine a hablar con usted porque necesito que sepa algo. Algo que Teodoro nunca le dijo. ¿Qué cosa? Hace 6 meses, cuando usted le prestó su casa para limpiarla. ¿Recuerda? Sí, me acuerdo. Teodoro no estaba vendiendo la casa. Eso fue mentira. La verdad es que necesitaba que usted la limpiara porque íbamos a recibir a unos inversionistas. Teodoro quería impresionarlos para que le prestaran dinero para un negocio de apuestas deportivas. Me quedé helada. Pero el negocio nunca funcionó. Teodoro empezó a apostar el dinero que le prestaron. Y perdió. Todo. Y entonces empezó a mentir, a esconder deudas, a sacar préstamos a mi nombre sin que yo supiera. Descubrí todo hace un mes. Y cuando lo confronté, ¿sabe qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo que su mamá siempre lo rescataba cuando tenía problemas, que usted le perdonaba todo, que eventualmente usted le iba a ayudar con las deudas porque eso hacen las madres, que yo estaba exagerando. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero entonces usted cambió su testamento y bloqueó los autos, y Teodoro se dio cuenta de que ya no tenía a dónde correr, y se derrumbó, completamente. Empezó a beber, a llegar tarde al trabajo, a ser irresponsable con Santiago, y yo ya no podía más. Laura, yo no sabía. Usted no tiene la culpa, doña Josefa. Al contrario, creo que usted hizo lo correcto. Teodoro necesitaba tocar fondo, necesitaba aprender que sus acciones tienen consecuencias. Yo solo vine a decirle eso, y a agradecerle. ¿Agradecerme? Sí, porque lo que usted hizo me dio el valor de hacer lo mismo, de poner límites, de no seguir siendo cómplice de su irresponsabilidad. Se levantó del sillón. Solo quería que supiera la verdad. Teodoro está mal, pero es consecuencia de sus propias decisiones, no de las suyas. La acompañé a la puerta. Antes de irse, se giró. Una cosa más. Santiago pregunta por usted. Dice que extraña a su abuela. Mi corazón se estrujó. ¿Puedo verlo?
Por supuesto, cuando usted quiera. Usted no tiene la culpa de lo que pasó entre Teodoro y yo. Y Santiago la ama. Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Pensé en mis 3 hijos, en cómo cada uno estaba enfrentando las consecuencias de años de decisiones equivocadas. Teodoro había apostado su vida creyendo que siempre habría alguien que lo rescatara. Ahora estaba solo, enfrentando deudas que no podía pagar y una reputación destruida. Rodolfo había vivido de préstamos y mentiras. Ahora nadie confiaba en él, ni siquiera su propia esposa. Diana había construido su vida en apariencias. Ahora todo era real. El desempleo, las deudas, la soledad, y ninguna de esas consecuencias venía de mí. Venían de ellos mismos, de las decisiones que habían tomado, de los puentes que habían quemado, de las personas que habían usado y desechado. Yo solo había dejado de amortiguar su caída, y al hacerlo, les había permitido finalmente tocar suelo. Ese suelo duro, doloroso, pero necesario para poder levantarse de verdad. Alguna vez me llamaron loca. Años después, vi ese mismo vacío en sus miradas mientras estaban solos enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. La vida siempre cobra sus deudas, siempre. Y no necesita mi ayuda para hacerlo. Solo necesita tiempo y paciencia y la certeza de que tarde o temprano el equilibrio se restablece. Al día siguiente partí a Puerto Vallarta, con una maleta ligera, un corazón más ligero aún, y la paz de saber que finalmente, después de años, había hecho lo correcto, no por venganza, por dignidad, y eso hizo toda la diferencia. Estoy sentada en una terraza frente al mar. El sol de Puerto Vallarta se pone lentamente en el horizonte, pintando el cielo de naranja, rosa y morado. Las olas rompen suavemente contra la arena. Una brisa cálida acaricia mi rostro, y por primera vez en décadas me siento completamente en paz. Han pasado 3 meses desde aquella Nochebuena, 3 meses desde que comí sola frente a una mesa llena de comida que nadie vino a compartir. 3 meses desde que leí esas palabras crueles que destruyeron una ilusión y, paradójicamente, me liberaron. Bella chata, ninguém aguenta você, vai comer sozinha mesmo. A veces todavía escucho esas palabras en mi mente, pero ya no me duelen como antes. Ahora son simplemente un recordatorio de que a veces el rechazo más doloroso es el que necesitamos para despertar, para abrir los ojos, para darnos cuenta de que hemos estado viviendo una mentira. La mentira de que el amor de madre es suficiente, de que si amas lo suficiente, das lo suficiente, te sacrificas lo suficiente, eventualmente serás correspondida, valorada, amada de regreso. Pero no es así, y esa es una verdad que todas las madres deberíamos aprender. No podemos obligar a nadie a amarnos, ni siquiera a nuestros propios hijos. Durante mi semana en Puerto Vallarta hice cosas que nunca había hecho. Caminé por la playa al amanecer, sintiendo la arena entre mis dedos. Leí 3 libros sentada bajo una palapa. Tomé clases de yoga. Comí mariscos frescos sin preocuparme por el precio. Conversé con otras mujeres de mi edad que también viajaban solas, cada una con su propia historia de liberación. Y me di cuenta de algo fundamental. No estaba sola. Estar sola y sentirse sola son 2 cosas completamente diferentes. Durante años, rodeada de mis hijos, me sentí profundamente sola. Pero ahora, físicamente sola en una playa a cientos de kilómetros de mi casa, me sentía acompañada por mí misma, y eso era suficiente. Cuando regresé a casa, encontré 3 cajas en mi porche. Reconocí la letra en las etiquetas. Eran las cosas que había empacado de mis hijos. Se las había enviado por paquetería, no como un acto de crueldad, sino como un acto de cierre. Ellos necesitaban recuperar sus recuerdos, y yo necesitaba liberar espacio en mi casa y en mi corazón. También encontré cartas, una de cada uno. Las leí con calma, sentada en mi sala, con una taza de té entre mis manos. La carta de Teodoro era larga. Hablaba de su divorcio, de sus problemas, de cómo había tocado fondo, y al final decía: «Mamá, tenías razón en todo. Necesitaba esto, necesitaba caer para entender lo que había hecho. Estoy en terapia, estoy luchando con mis adicciones, estoy tratando de ser un mejor padre para Santiago. Y algún día, espero poder ser un mejor hijo para ti. No te pido que me perdones ahora, solo te pido que sepas que finalmente entendí.
Gracias por no rescatarme esta vez. Fue el acto de amor más difícil que pudiste hacer, y el que más necesitaba. Lloré al leer esa carta, no de tristeza, sino de esperanza. Teodoro estaba cambiando, no por mí, sino por él mismo, y eso era lo único que importaba. La carta de Rodolfo era más corta, más directa. Mamá, te debo una disculpa que no sé cómo expresar. Te usé durante años, te vi como un banco, no como una persona, y cuando finalmente me dijiste que no, me enojé. Pero ahora entiendo. Mi esposa me dejó, perdí casi todo, pero estoy reconstruyendo. Empecé de cero, conseguí un trabajo humilde, pero honesto. Estoy pagando mis deudas, una por una, y te voy a pagar lo que te debo, aunque me tome años, porque eso es lo correcto, y porque finalmente entendí que ser hombre no significa tener éxito, significa tener palabra. Perdóname, mamá. Y gracias por no ser cómplice de mi irresponsabilidad. También lloré con esa carta. Rodolfo estaba aprendiendo. A los 33 años, estaba aprendiendo lecciones que debió haber aprendido a los 20. Pero más vale tarde que nunca. La carta de Diana era la más emotiva. Mamá, pasé toda mi vida tratando de impresionar a gente que no importaba. Construí una versión de mí misma basada en apariencias, en likes, en validación externa. Y en ese proceso, olvidé a la persona que siempre estuvo ahí. A ti. Te di por sentada. Te traté como si fueras un mueble más de mi vida. Algo que siempre estaría ahí, sin importar cuánto lo descuidara. Perdí mi trabajo, perdí mi departamento, perdí casi todo lo que creía que me definía. Y en ese vacío, finalmente me di cuenta de lo que realmente importaba. Las personas, las relaciones verdaderas, el amor que no pide likes ni validación. Solo existe. Estoy reconstruyendo mi vida. Volví a estudiar. Conseguí un trabajo sencillo en una librería. Y por primera vez en años, soy genuinamente feliz, porque dejé de pretender. Mamá, no sé si algún día me perdonarás, pero quiero que sepas que te entiendo y que te amo, de verdad. No el amor condicionado que te mostré antes, sino el amor real, el que duele cuando te das cuenta de cuánto daño causaste. Gracias por enseñarme la lección más dura y la más necesaria. Guardé las 3 cartas en mi cajón. No respondí, todavía no, porque algunas cosas necesitan tiempo. Y algunas relaciones necesitan reconstruirse desde cero, con cimientos nuevos, no con las ruinas del pasado. 2 semanas después, Laura me llamó. Me preguntó si quería ver a Santiago. Acepté sin dudarlo. Nos encontramos en un parque. Cuando Santiago me vio, corrió hacia mí con esos bracitos abiertos, me abrazó con la fuerza de sus 6 años, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Amor puro, sin condiciones, sin manipulación. Sin expectativas. Abuela, te extrañé mucho. Yo también te extrañé, mi amor. Pasamos la tarde jugando. Laura me contó que Teodoro estaba progresando en su tratamiento, que había conseguido un nuevo trabajo, más modesto, pero más estable, que estaba siendo un padre presente para Santiago. No sé si algún día volveremos a estar juntos, me dijo Laura, pero sé que Teodoro está cambiando. De verdad, y gran parte de eso es gracias a usted. No es gracias a mí. Es gracias a él, a su decisión de enfrentar sus problemas. Pero usted lo empujó a hacerlo. Usted le quitó la red de seguridad, y eso le salvó la vida. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo lo que había pasado, en cómo un solo momento, una sola decisión, en una noche de Navidad, había cambiado el curso de mi vida y de las vidas de mis hijos. Si les hubiera perdonado una vez más, si hubiera ignorado ese mensaje cruel, si hubiera seguido siendo la madre incondicional que siempre fui, nada habría cambiado. Ellos habrían seguido usándome y yo habría seguido anulándome. Pero tomé la decisión difícil, la decisión que ninguna madre quiere tomar, dejarlos caer. Y en esa caída, finalmente aprendieron a volar. Hoy, 4 meses después de aquella Nochebuena, mi vida es completamente diferente. Tengo una rutina nueva. Me levanto temprano y camino por el parque. Desayuno en una cafetería donde he hecho amigas. Voy a clases de pintura los miércoles. Visito a Santiago cada 15 días. Y planeo otro viaje para junio, esta vez a Oaxaca. Mis hijos están en mi vida, pero de una forma diferente, más sana, más equilibrada. Teodoro me llama cada domingo, no para pedirme algo, sino para platicar. Rodolfo me depositó 1,000 pesos el mes pasado. Es una cantidad pequeña,
pero es el primer pago de su deuda. Y lo que más importa, es un gesto de responsabilidad. Diana me visitó hace 2 semanas, trajo flores, se disculpó de nuevo, y pasamos la tarde cocinando juntas, sin hablar del pasado, solo disfrutando el presente. No sé si algún día nuestra relación será como yo soñaba. Probablemente no, porque los sueños basados en ilusiones nunca se cumplen. Pero podemos construir algo nuevo, algo real, algo basado en respeto mutuo, en límites claros, en amor genuino. Y eso es suficiente. Si estás escuchando esta historia y te identificas conmigo, quiero decirte algo. No eres egoísta por poner límites. No eres mala madre por negarte a seguir siendo usada. No eres cruel por dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. A veces, el acto de amor más grande es decir, no más. Es permitir que las personas que amas caigan, para que puedan aprender a levantarse solas. Es valorarte lo suficiente para no aceptar migajas cuando mereces amor completo. Me llevó 59 años aprender esa lección. 59 años de dar, de sacrificarme, de anularme. Pero finalmente lo entendí. El amor sin respeto es maltrato. Y permitir el maltrato no es amor, es complicidad. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer diferente. Una mujer con canas que ya no esconde, con arrugas que cuenta con orgullo, con ojos que han llorado, pero que también han aprendido a brillar de nuevo. Veo a una mujer que eligió su dignidad sobre la aprobación, que eligió su paz sobre la culpa, que eligió vivir sobre sobrevivir. Y si mi historia te ayuda a ti, a una sola mujer, a abrir los ojos y darte cuenta de que mereces más, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche en soledad, cada decisión difícil, porque al final no se trata de cuánto amas, se trata de cuánto te amas a ti misma y de tener el valor de defender ese amor, incluso cuando todo el mundo te diga que estás equivocada. Aquella Nochebuena, mis hijos no vinieron a cenar y yo cené sola, rodeada de comida que nadie compartió conmigo. Pero esa noche no fue el final de mi historia, fue el principio de una vida donde finalmente me puse a mí misma primero, donde mis necesidades importaron tanto como las de los demás, donde mi felicidad dejó de depender de la validación de personas que no sabían valorarme. Fue el principio de mi verdadera vida. Y esa vida, aunque llegó tarde, es la más hermosa que he vivido. A todas las mujeres que me escuchan, no esperen a tener 59 años para valorarse. No esperen a ser humilladas para poner límites. No esperen a perderlo todo para darse cuenta de que ustedes mismas son suficientes. Comiencen hoy, comiencen ahora. Elijan su dignidad, elijan su paz, elíjanse a ustedes mismas, porque merecen una vida donde no tengan que rogar por amor, donde no tengan que mendigar atención, donde no tengan que sacrificar su alma para hacer felices a personas que ni siquiera notan su dolor. Merecen una vida plena y nunca es tarde para comenzarla. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.